Si nosotros decimos histórico, estamos hablando de siglos, digamos, ¿ya? Entonces hay que pensar que los primeros movimientos sociales en Chile son los movimientos de fines del siglo XIX, ¿ya? Y esos movimientos, por ejemplo, lo que hicieron fue utilizar la imprenta para su propio, digamos, como forma de circulación de la información. Esos primeros movimientos fueron principalmente movimientos obreros, ¿ya? Esos movimientos se mezclan también, por ejemplo, o se diferencian internamente. Entonces tenemos prensa obrera feminista, prensa obrera generalista. El punto es que muchos de esos movimientos o de esas formas de expresión de movimientos sociales luego se van institucionalizando, ¿sí? Se institucionalizan a partir del principios del siglo XX, se partidizan muchas de ellas también. Quedan algunas por ahí circulando, pero que digamos que se convierten en hegemónicas las formas de expresión social, pero ya no en forma de movimiento, sino que en forma de partido, ¿ya? Y eso recién se comienza a quebrar de manera, digamos, amplia en la dictadura, ¿sí? Es en la dictadura cuando tenemos de nuevo, como paralelo a las formas de expresión de los partidos, formas de expresión de movimientos sociales, es decir, movilización social no partidista, y ahí hay una expresión de soporte, ¿sí? Desde los tradicionales, la prensa escrita, la radio, pero aparecen mucho los panfletos, aparecen los cuadernillos, ¿ya? Cosas que son como, digamos, mucho más livianas en términos de expresividad. Y eso va avanzando, aparece la televisión, el video, ¿ya? Y se complejiza aún más cuando tenemos ya en los 2000 las tecnologías digitales, ¿sí? Entonces, en el fondo, los movimientos van utilizando las tecnologías según van apareciendo, las formas de comunicación para expresarse, pero por debajo de todas esas formas de expresión están formas de expresión que no son mediáticas, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, la representación, es decir, las formas de expresión a través de la música, a través del teatro, ¿ya? Y las formas que yo podría decir corporales, es decir, la movilización en forma de marcha, en forma de multitud, es como la primera forma de comunicación de un movimiento social, ¿sí? Y esa es histórica, esa es la más histórica de todas, digamos, y es la más importante porque tiene que ver con la interacción cara a cara, ¿sí? Y que es sobre la cual descansa de algún modo formas de expresión de los movimientos sociales mediatizadas, pero que tienen de algún modo un fundamento como real, material en la interacción real entre las personas. Sí, bueno, las herramientas digitales son eso, son herramientas, ¿ya? No son por sí solas, digamos, por sí solas no sirven, ¿sí? Depende mucho de cómo hay una apropiación de estas tecnologías por parte de quienes están ejerciendo formas de movilización o de resistencia, ¿sí? Y esa apropiación pasa por entender cómo funcionan, pasa por hacer usos, digamos, alternativos de ellas, pero también pasa por entender que de algún modo las tecnologías tienen software y hardware, ¿sí? Y que el hardware tiene que ver con, digamos, cómo se programan las tecnologías y luego cómo se distribuyen en términos de infraestructura, ¿sí? Ese es como el último nivel de control y apropiación, y es el que al que más cuesta llegar cada vez más, porque son las dimensiones de la tecnología que están más corporativizadas, ¿sí? Están más, digamos, cada vez más centralizadas, cada vez más centradas en pocos agentes que son los que son dueños de las infraestructuras y los que manejan la programación, los algoritmos, etcétera, ¿sí? Entonces, son como estas distintas dimensiones que hay que tener en cuenta para efectivamente decir que las tecnologías sirven para la resistencia de una manera profunda y no solo cosmética, ¿sí? Es decir, que el uso de redes sociales por sí solo, si no se hace desde esta lógica, si no se hace además de manera colectiva, no es una apropiación por parte de, digamos, de la acción social colectiva.
Pucha, yo la impresión que tengo es que los medios digitales tienen una memoria de corto plazo, ¿sí? Es decir, las tecnologías digitales por sí solas tienen una memoria de corto plazo. Y ahí hay un tema porque como que la memoria digital es frágil, ¿sí? O sea, si nadie va guardando lo que va circulando, esas cosas pueden ir desapareciendo porque desaparecen los soportes en los cuales estaban, o los archivos, se habían archivos o depósitos, esos depósitos van desapareciendo. Entonces hay un tema ahí como difícil de sostener en el tiempo, porque por ejemplo nosotros hoy día, no sé, conocemos panfletos de hace 200 años porque están en formatos que se pueden mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces seguramente en 100 años lo que quede de ahora va a ser muy poco respecto de todo lo que circuló, ¿sí? Precisamente porque si no hay depositorios que concentren todo eso y lo guarden, es súper complicado que se mantengan, ¿sí? O sea, no sé, hoy día por ejemplo nosotros todavía tenemos memoria digital, podríamos decir, del 2011, ¿sí? Pero del 2008, ¿cuánto nos queda? ¿Sí? De la marcha de los pingüinos, etcétera, ¿sí? O no sé, desde principios de los 2000. Entonces, claro, también se van diluyendo y es importante que vayan quedando registros en alguna parte y esos registros no me queda claro que alguien los esté haciendo ahora, ¿sí? Entonces, más bien es una alerta en la pregunta, porque creo que hay que preservar esa memoria y que esa memoria es súper importante porque tiene que ver con saber de dónde venimos, ¿sí? Entonces, si esa memoria es frágil, ese de dónde venimos se diluye y uno siempre cree que está empezando de nuevo, ¿sí? Y no que esto forma parte de una carrera larga.